buenas noches y bienvenidos a Blanco y Negro. Hace pocos días inició nuevamente el debate sobre la tarifa del impuesto al valor agregado IVA y si dentro de la reforma tributaria el gobierno nacional debería considerar una reformulación de este tributo. Por su parte, el vicepresidente Otto Sonnenholzner ha aclarado que el gobierno lo que busca es encontrar mecanismos de inclusión financiera, pero que no se ha considerado este impuesto aún. Frente a esto, ¿qué es el IVA? ¿Cuál debería ser el monto ideal para que dinamice la economía y cómo influyen las finanzas ecuatorianas? Este es justamente el tema que vamos a abordar esta noche. Aunque el gobierno aseguró que el tema aún se encuentra en análisis y que no hay nada definido, sectores políticos en el Parlamento anticipan lo inoportuno de plantear en el marco de una reforma tributaria la posibilidad de aumentar el impuesto al valor agregado IVA. Desde ya anteponen su oposición para dar luz verde a una medida recaudatoria de este tipo. Hablar de esa posibilidad, al menos por ahora no. Asambleístas consultados no quieren saber nada del tema. Exponen varias razones. Primero, que la situación económica y sobre todo el empleo en el país no son de las mejores. Aumentar el IVA podría causar un efecto contrario a la intención de recaudar más, opinó el legislador por el movimiento Creo, Fernando Flores. A veces cuando se sube el IVA la recaudación se baja, porque simplemente como se incrementan los precios en los productos, la gente deja de consumirlos. Representantes de esta agrupación política han expuesto que como bancada se opondrán a esta intención si se llega a presentar a la Asamblea desde el gobierno central. Quienes forman parte de la bancada de Integración Nacional BIN también bajan el pulgar a dicha idea. Bien debe bajarse porque eso va a permitir el incremento y la reactivación de la economía en el país. Además que en cuanto a tiempos políticos sería inadecuado plantearle a la Asamblea este tema cuando se busca darle rumbo, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que sería suicida en este momento que el gobierno intente subirle los impuestos a los ecuatorianos. Cuando la gente no tiene plata, no paga, no compra. El gobierno ha reiterado a través de declaraciones del ministro de Economía, Richard Martínez, que este tema se encuentra todavía en estudio y que no existe nada definido. En materia de tributos, el gobierno es el que propone o pide a la Asamblea tramitar o aprobar cualquier cambio. No es el presidente Moreno o el Frente Económico quienes deciden unilateralmente la creación o aumento de impuestos. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y para analizar este tema presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el economista Víctor Hugo Albán, él es presidente del Colegio de Economistas. Y también se encuentra junto a nosotros el economista Aquiles Hervas Parra. Él es miembro del Foro de Economistas Alternativos Heterodoxos. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es Blanco y Negro. Iniciamos nuestra conversación de esta noche. Economista Albán, la posibilidad del aumento del IVA, como hemos visto, ya ha generado, pues obviamente, debates, quienes están a favor y quienes están en contra. Pero esta mera posibilidad, de alguna manera, ha generado preocupación en el sector empresarial, tal vez por la incertidumbre que puede tener al respecto. Bueno, muchas gracias, buenas noches Aquiles, gracias por la invitación. Realmente es un tema bastante polémico, es un tema que no debería tratarse siquiera. Nosotros vemos que todos los que están vinculados al sector productivo están contrarios a la subida del IVA. Si bien es cierto, parecería ser que es una recomendación del Fondo Monetario Internacional hacer un ajuste para arriba al IVA, sea al 14 o al 16%, no es menos cierto que la economía no esté en el mejor momento. Sabemos que existe una recesión económica, que no hay oferta, no hay demanda, no hay consumo,
Y obviamente una subida en el IVA no es oportuna en este momento. No es oportuna porque se vería más delicada la situación económica. El consumidor subiría la tendencia a consumir menos, a comprar menos, a demandar menos productos y servicios. Esto incrementaría más posibilidades de que exista mayor número de contrabando, de no solo productos, sino también de servicios, por lo caro que se volverían estos, tanto productos igual que servicios. Hoy en día se sabe que estadísticas indican que hasta por servicios, como son servicios dentales, oftalmológicos, etcétera, se van a Colombia, y piales que resulta muchas veces al 50% del valor que cuesta acá en Ecuador. Entonces, ¿qué significa? Que habría una pérdida en el desarrollo armónico y social y socioeconómico del Ecuador. Es decir, ¿se deja de dinamizar entonces, según su criterio, la economía por un aumento del IVA? Sí, realmente sería, digamos, hay que analizar profundamente. Aparentemente, el gobierno cree que al incrementar el impuesto recaudaría más, y se da un efecto inverso. La gente deja de consumir, y por eso manifestaba de que más bien se da pábulo a que haya mayor contrabando. Inclusive por costos, por precios, son más bajos en Ipiales, Colombia, o en Aguas Verdes, Perú. Entonces, quienes están vinculados a esas poblaciones prefieren no demandar, es decir, no hacer compras en el Ecuador, sino irse directamente a hacer compras en los vecinos países. Esto significa un deterioro no solo en el aparato productivo del país, sino en el comercio. Estamos viendo que estadísticamente los locales comerciales en Quito, Cuenca, Ambato han ido decreciendo, es decir, han ido cerrando por falta de que haya demanda. La gente, dado los costos, la cantidad de impuestos que existen, directos, indirectos, locales, etcétera, la gente está cerrando y prefiere no mantenerse al margen del comercio. A esto se suma, digamos, la gran cantidad de vendedores ambulantes, que realmente son una cosa que molesta al comerciante formal, porque el comerciante formal paga impuestos, tiene que estar registrado en el SRI, si es persona de derecho, tiene que tener registros en la Superintendencia de Compañías, tiene que tener una serie de registros municipales, tiene que tener la patente municipal. Entonces, lógicamente, esto no puede competir con el informal, con el que vende en la calle el mismo producto, muchas veces un 20-30% del valor que se vende en un local comercial. Ahora hay que tomar en cuenta que esto todavía no es una decisión del gobierno, ya hemos escuchado... Pero ya es especulativo. Pero hemos escuchado también la posición del vicepresidente y también del ministro de Finanzas. El vicepresidente incluso ha considerado la opción de que se baje el IVA en las operaciones transaccionales que sean realizadas con pago a través de pagos electrónicos. Vamos a darle en este momento la palabra al economista Hervas sobre esto. ¿Cuál es su opinión? Muy amable, muchas gracias. Primero un saludo especial, estimada María del Carmen, economista del BAN, con todos quienes se conectan en la teleaudiencia. Me parece a mí que este es un tema que ha aupado o ha cohesionado a todas las vertientes o las variedades de las posiciones económicas, ¿no? Creo yo que en este momento es inclusive indiscutible, porque no existe un solo sector, tanto de la política o de los analistas económicos, que esté de acuerdo con una posibilidad de que el IVA se incremente. Más bien yo creo que esa noción, esa especulación ha levantado el avispero para que podamos discutir qué es lo que realmente se confronta en un país y en un modelo económico como el nuestro, ¿no? Si seguimos con una economía de corte rentista, con tendencia especulativa, o pensamos en una economía de corte productiva. ¿Y qué es entonces lo que debe considerarse dentro de esa reforma tributaria? Y que sin lugar a dudas, como lo hemos dicho en el foro muchas veces, lo venimos planteando algunos años,
el IVA tiene que bajar con el objetivo de que pase absolutamente todo lo contrario, justo de lo que expone el economista Albán, es decir, que podamos dinamizar realmente la productividad, porque tal como se encuentra, no es que el valor de este porcentaje actual permite una dinámica efectiva de los sectores productivos. Es un error. Bajar el IVA permitiría dinamizarlo. En este momento lo que estamos es en un valor porcentual que ha mantenido una situación relativamente crítica. No prefiero hablar de crisis porque este es otro argumento que tendríamos que desmontar. Mejor si lo hacemos también en este programa podemos abordar esta idea de la crisis, ¿no? Si el Ecuador se encuentra en una crisis estructural económica o no. Pero en esta relativa situación crítica se ha estabilizado a través de este porcentaje, pero vuelvo a insistir, no es suficiente. Y pasa lo que siempre ha pasado en nuestro país, apagamos incendios a través de medidas que ni siquiera llegan a ser cortoplacistas, en algunos casos generan recursos que no permiten ni siquiera estabilidad para el un año, o podemos ir pensando en crear condiciones para que la productividad de nuestro país se vuelva estructuralmente estable. Pero bajar el IVA porcentualmente, ¿cuánto? ¿1, 2, 3 puntos? Nosotros hemos recomendado que el IVA, en virtud de los cálculos realizados, debería ser del 10%. Con el regresar entonces al 10% que teníamos hace años. Con el objetivo, porque bueno, aparentemente esto en el bolsillo directo parecería imperceptible, cosa que no es así. Todos los bolsillos de los sectores más populares, las clases medias, medias bajas, tienen una relación claramente contable de su capacidad adquisitiva, lo que su remuneración, sus ingresos, según el caso, le permiten en un término de un catálogo de bienes y servicios comprar durante cada mes, y en los movimientos porcentuales que parecerían imperceptibles, estos generan una reducción en el caso del aumento del IVA u otras medidas generalmente de ajuste, genera una reducción de la cantidad de bienes y servicios que se compran. Eso, nosotros los economistas, cuando lo sumamos entre todas las personas, le llamamos la demanda agregada. Entonces, la demanda agregada automáticamente baja. Lo doloroso, en términos de que esto no se habla de forma aislada, el IVA no es un tema que se analiza solo como una medida exclusiva, es que genera concatenaciones inmediatas. Los sectores productivos, en vez de disputar dentro de la estructura económica y dentro de otros sectores de la economía del país, tienden a ajustar en sus sectores laborales, ¿no? Y ahora mismo estamos viviendo un conjunto de propuestas que les llamamos medidas de flexibilización laboral. Es decir, el efecto inmediato no solo es la baja de la cantidad de bienes y servicios que puede comprar el ciudadano, de las cosas que puede en el supermercado, en la tienda, en la vestimenta, en todos sus bienes básicos o sus bienes extras para la vida, sino también inmediatamente en los sectores de los trabajadores, porque es el sector más vulnerable, más débil. Entonces se aprieta el trapo, o como suelen decir, la cuerda se ajusta sobre el lado más débil. Entonces la productividad, en vez de apuntar a poder hacer una correlación dialéctica, una presión con los sectores políticos y económicos que demandan estas medidas, generalmente económicos, los sectores financieros especulativos, tira a apretar hacia los sectores de los trabajadores. Ahora, justamente sobre eso, ¿se podría llegar a afectar a los sectores de los pequeños empresarios? Sucedió, ¿no? Cuando se tomó la medida temporal en el 2016 por cuestión del terremoto, muchos de los pequeños empresarios tuvieron que asumir esos 2 puntos que se incrementaron, porque si subían el costo y lo trasladaban a su PVP finalmente al consumidor final para que él tuviera que pagar esa diferencia, no les compraban. Y ante esto ellos tuvieron que asumir y durante ese tiempo ir a pérdida. ¿Estaríamos justamente en ese caso si es que se tomara una decisión como esta? Pero antes quisiera responderle algo, una inquietud muy importante que usted manifestó hace un momento, que de acuerdo a la propuesta del vicepresidente dice que podría haber un IVA alterno, es decir, quienes utilizan la billetera electrónica pueden tener el 10 o el 11% del IVA, y quienes utilicen tarjeta de crédito, dinero en efectivo, cheque, iría posiblemente al 16%. Este sería digamos, un asunto bien delicado, bastante complejo. ¿Por qué? Primero, que la billetera electrónica no está totalmente dispuesta a utilizar todo el público, no tienen idea de lo que es la billetera electrónica, no tienen todos el celular, a pesar de que es una herramienta de trabajo, ya no es un lujo el celular, pero no hay los puntos corrientes para hacer eso. Segundo, al haber un IVA diferenciado, sería un caos, ¿no es cierto? Diga usted, hay mercados, una persona de término medio, de nivel medio,
puede tener una tarjeta electrónica, podía tener acceso a la billetera electrónica, que es a través del teléfono celular. Pero yo me pregunto, ¿ha ido alguien al mercado mayorista? ¿Ha ido alguien al mercado de Ñaquito, a la Ofelia, donde no aceptan tarjeta, donde no aceptan cheques, sino dinero en efectivo? Pero usted no considera, ¿cómo van a utilizar la billetera electrónica? Economista Albán, pero usted no considera que esto, de alguna manera, el gobierno, el Estado, está haciendo un esfuerzo justamente para que, no ahora, no de forma inmediata, pero a futuro, el país y todos los ciudadanos nos vayamos identificando más con la era de la tecnología? Y esto, de alguna manera, podría ser un incentivo, porque cuando se pague a través de medios electrónicos, estamos hablando de tarjetas de crédito, estamos hablando de hacer transferencias billetera electrónica, nada más. No, también tarjetas de crédito. Es pago a través de medios electrónicos. Se incluye tarjetas de crédito, se incluyen las transferencias que usted realiza en las cuentas del banco, etcétera, etcétera. Es decir, no es solamente el tema de billetera electrónica, es justamente para incentivar a la gente a que utilice estos medios y no el dinero contante y sonante. Verá, estoy totalmente de acuerdo, y muchas personas que nos están mirando este rato estarán de acuerdo conmigo. No hay la cultura todavía para utilizar el dinero electrónico. La gente todavía no confía totalmente en el dinero electrónico. Además, que la billetera electrónica, que es la que se quiere introducir en este momento, no es sino una tarjeta de débito a través de un dispositivo, que todavía no hay la cultura en nuestro medio para utilizarlo. Pero sin embargo de eso, el mero hecho de tener un IVA diferenciado va a causar problemas en la parte comercial. Porque ¿cómo saben que yo utilicé electrónicamente? ¿Cómo van a ser las facturas? ¿Qué tipo? ¿Va a haber una doble facturación? Unas con un IVA determinado y otros con otro IVA. ¿Cómo van a ser los controles a través del SRI? Son preguntas que nos hacemos nosotros y que debe hacerse el público en general. Quienes me están escuchando, no. ¿Cómo van a controlar? Es decir, van a incrementar desplazadamente y no es pertinente. En eso coincidimos, como decía Aquiles, todos los analistas económicos. Sería absurdo, sería que un economista no vive la realidad del país de Ecuador si decimos y aceptamos que se sube el IVA en este momento. Si todo lo contrario se ha dicho, para que haya un desarrollo armónico este rato y vuelva el comercio, no la producción, porque no hay digamos, todas las garantías de este rato, ni las reformas de fondo que deben haber, tanto fiscales como laborales, para que haya inversión. Pero por lo menos, hace pocos días sacó el mismo INE una estadística de que tanto Guayaquil como Machala han incrementado sus transacciones y por ende hay mayor número de empleo. En Quito subió el desempleo del 9 al 13%, estadísticas del INE. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que estamos en recesión, y la recesión significa que no hay oferta, no hay demanda, no hay consumo. El crecimiento no lo dice ni Aquiles, ni Víctor Hugo, ni el Colegio de Economistas, ni el grupo de economistas ortodoxos, ¿no? Heterodoxos, de ninguno de los grupos, que no hay este rato cómo hacer cambios radicales en la economía. Y el cambiar el IVA es un cambio radical. Pueden variar, si hay un compromiso con el Fondo Monetario, hay que renegociar y decir, cambiemos de esto por alguna otra alternativa, pero no se puede jugar con el IVA. Recomendamos nosotros, como Colegio de Economistas, no tocar al IVA. Economista Hervas, me gustaría escuchar cuál es su posición con respecto de lo que estábamos conversando hace un momento. ¿No considera usted que este IVA diferenciado se podría analizar en el tema de transacciones electrónicas tal vez, o incluso en otro tipo de operaciones? Yo no sé cómo se utiliza también el IVA diferenciado en otros países, o sea, no sé cómo ha funcionado esto, si puede llegar a tener éxito. ¿Cuál sería la metodología? Que generalmente lo llaman IVA focalizado, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí hay dos cosas que hay que separarlas, ¿no? Lo primero es un argumento respecto del tema de los dineros electrónicos. Eso es aparte. Nosotros incluso vamos un poco más allá.
En el foro hablamos mucho de las criptomonedas y este va a ser un término que para la mayoría de nuestra teleaudiencia va a ser totalmente nuevo, ¿no? Es decir, no resulta ajeno a lo que ha sido la economía doméstica en nuestro país durante todo el siglo XX. Pero es lo que ahora hay en el siglo XXI y para un país como el nuestro es pertinente porque la cantidad de producción de energía eléctrica nos permitiría tener una porción de nuestra economía a través de la posibilidad de tener política monetaria, porque no la tenemos. Dependemos plena y completamente del efecto de la acción de la dolarización con la que convivimos ya algunos años. Un centavo, solo para que sea un dato curioso, ¿no? Un centavo producido en un país como Corea del Sur, en criptomonedas le cuesta aproximadamente entre $3.000 y $4.000 en términos de que se mina ese dato. En el caso nuestro, un centavo podría llegar incluso a costar el equivalente de un centavo. Pero todo esto evidentemente implica cambios en la sociedad. Yo no pienso que son cambios lentos. Yo pienso que cuando se trata del bolsillo y del mejoramiento de nuestra economía, la gente se adapta con mucha rapidez a las oportunidades que se van abriendo. Entonces, no es legitimar esta idea de focalizar el IVA hacia el consumo de elementos vinculados al dinero electrónico, porque me parece a mí más bien que eso fue una cosa que ni siquiera se entendió muy bien. Creo yo que la tendencia en general es que todo el IVA deba ir a la baja, es decir, insisto en la necesidad de que este IVA se sostuvo por una urgencia momentánea, por una coyuntura determinada, como fue el terremoto, pero la economía productiva tiene que volverse a recuperar progresivamente con el tiempo. Y en esto tenemos que ser muy pedagógicos, ¿no? Es decir, vamos a explicarle a la gente qué es el IVA, porque no es incluso el único impuesto. Los países que llamamos tendencialmente desarrollados no mueven sus economías alrededor del impuesto al valor agregado. La mayoría de países que los llamamos desarrollados, tesis que yo no comparto, este país es desarrollado en otro sentido, pero ya que se usa ese tema, ese argumento, mueven toda su economía alrededor de la renta, cosa que no pasa en nuestro caso. Nosotros tenemos muchas dificultades para cobrar la renta, porque tenemos todavía amplios niveles, ahora que se habla profundamente de corrupción. La corrupción, además de ser pública y que todas la combatimos, todos hemos tenido una posición ética respecto de la misma, también es una corrupción de corte privado. Es decir, cómo está la situación del cumplimiento de obligaciones de los ciudadanos llanos que trabajan para poder producir valor versus todos los sectores de la economía que, además de trabajar para producir valor, pues tienen definitivamente unos segmentos de economía y de ingresos muchísimo más altos. En nuestro país esto ni siquiera es un argumento de pobres versus ricos. Ojo, estamos en el siglo XXI, la dicotomía ya no es esa. La dicotomía ahora es, incluso en términos éticos, de honestos versus no honestos. Y incluso en las grandes empresas de nuestro país, no todos pagan en la misma tasa promedio de renta. Debe haber un conjunto de grandes empresas que pasan muertos de iras todos los días porque están cumpliendo sus obligaciones promedio. No voy a citar los casos concretos, pero la obligación promedio de un cumplimiento eficiente de la renta es del 4%, y hay una gran cantidad de grupos económicos que pagan cero y que siempre están en juicios. Esto es números mayores. Nosotros hemos levantado el estudio y está entre los 4.500 y los 5.000 millones de dólares. Es decir, solamente el hecho de que todos de manera honesta cumplamos nuestra obligación con la renta de la misma manera que cumple el ciudadano llano, que paga su renta personal, nos permitiría no solo los 1.000 millones de dólares que está pensando el gobierno en la actualidad establecer o generar con el impuesto al valor agregado, sino nos va a permitir cuadruplicar ese recurso. No es sencillo. Y yo, si fuera el gobierno, por supuesto, tendría un desafío de voluntad política muy complejo, de rigidez, de normatividad, de control, de poder hacer que se cumpla la ley, pero tiene que empezar, porque en unas cosas nos comparamos con los países, pongamos el caso de los mismos Estados Unidos, quitando el endeudamiento externo, el 80% de su economía se mueve con el ingreso del impuesto a la renta y solamente el 20% restante con otros tipos de ingresos. Pero a veces usamos los ejemplos de comparación con países que llamamos desarrollados para unas cosas y no lo hacemos para otras, y eso no es correcto porque ahora, no permite. el mismo Estados Unidos ha optado por bajar el IVA, ¿no? Así como también lo ha hecho Portugal, y para dinamizar justamente un poco la economía. Una pregunta con referencia a lo que usted estaba diciendo. ¿Cómo entonces puede aumentar la recaudación? Justamente llegando a estas empresas que son pocas empresas, pero que obviamente
arrastran deudas con el Estado en estos momentos? Los economistas tradicionales suelen tener un argumento, dicen, cuando la economía mejora desde arriba, entonces todo cambia para abajo. Yo no comparto del todo ese argumento, pero sí puedo decir y agarrar ese argumento y decir, cuando el cumplimiento ético mejora desde arriba, absolutamente toda la sociedad también puede ir generando un buen ejemplo. En este caso las cosas funcionan al revés. El IVA es un impuesto inevitable. Es decir, salvo ciertos sectores de la economía informal, casi todos estamos ya vinculados con el cumplimiento de la obligación. Usted va a otros países de la misma región latinoamericana y no encuentra el nivel de facturación promedio que puede encontrar acá. Y eso significa, por lo tanto, que los ciudadanos más comunes estamos cumpliendo el impuesto más indirecto. Así le llamamos en economía también, los impuestos indirectos, porque son grabados hacia el consumo. Pero no necesariamente eso se ha replicado de la misma forma, de manera correcta, con los impuestos directos. En este caso, pongo el ejemplo que he citado, la renta. Entonces, mejorar las tasas de recuperación tiene que ver con un compromiso ético-social que tenga como reflejo lo que estamos haciendo los ciudadanos respecto de nuestro cumplimiento estricto con pedir una factura, que nos den la factura y saber que estamos dándole al Estado una parte del dinero que ganamos el mes que trabajamos, del año que trabajamos o que producimos valor. Lo mismo tiene que pasar en la parte de los sectores económicos y vuelvo a insistir también los ciudadanos, porque no es que solamente los sectores económicos pagan la renta, el ciudadano paga la renta también y los sectores económicos pagan IVA, pero la relación no es la misma. La generación del impuesto a la renta permite mejorar los niveles de eliminación de la desigualdad social y esto no es solo un tema ético cuando lo digo. Esto tiene que ver con la posibilidad de que si mejoras los niveles de desigualdad social, la gente tiene mayor capacidad para comprar. Y si la gente tiene mayor capacidad para comprar, por lo tanto, alguien tiene que producir más y dinamizas ahí sí la economía. Por eso es tan importante, no solamente por una cuestión ética de que haya menos desigualdad social, sino que tengas la posibilidad de que haya más demanda, más gente queriendo comprar, no en términos de una lógica consumista, sino de una lógica que permita que una productividad promedio de un país se mantenga estable como quisiéramos. Sí, sin lugar a dudas, para lograr superar la brecha fiscal que tenemos en este momento, lo más importante es dinamizar la economía y justamente apoyar a los sectores productivos que son los que van a llegar a dinamizar la economía. Yo quería hacerles una pregunta con relación al Fondo Monetario Internacional. Mucho se lo señala con esto justamente que esta intención de que se suba o no el IVA, mucho se señala al FMI como responsable de que el gobierno pueda o no tomar esta decisión. Sin embargo, la carta de intención de Ecuador al Fondo Monetario Internacional no establece en ninguna parte claramente que se vaya como un condicionamiento, que se vaya a aumentar el IVA como parte de las condiciones que ellos nos pusieron. Eso no está en la carta de intención. Entonces, ¿por qué se señala al Fondo Monetario Internacional en cierta forma como responsable de que vaya a suceder esto? Bueno, el Fondo Monetario Internacional como tal no dice específicamente, no lo pero dice. habla de impuestos indirectos. Así es. Y como decía Aquiles, pues este es un típico el IVA impuesto es un impuesto indirecto, absolutamente. Entonces, lógicamente, no dice específicamente, tiene que incrementarse el IVA. Entonces, pero se colige, ¿no es cierto? Como es obvio, de que uno de los condicionamientos es ese, ¿no? Habla de mejorar la recaudación, que haya mayores ingresos tributarios, pero justamente también se lo puede hacer así, cobrando las deudas claro. que hay pendientes de las grandes empresas. Ha mantenido esa tesis a través de su grupo de análisis económico de que hay mucha evasión. Así Nosotros hemos hecho varios análisis socioeconómicos, nos hemos metido en el SRI, puesto que también está una colega muy importante, muy preparada como directora del SRI, y obviamente nosotros vemos que la recaudación ha sido más efectiva, indudablemente que debe haber evasión, pero esa evasión es realmente ya científica, porque los cruces de información que existe este rato, a través del sistema informático, electrónico, etcétera, es muy difícil evadir, ¿no es cierto? Los ingresos son ingresos y sobre el ingreso va la renta. Y si hay gastos para bajar el impuesto, esos gastos deben ser justificados. Más de una ocasión he escuchado a los del grupo que representa Aquiles esta preocupación que tienen, ¿no? Hablan inclusive, mencionan determinadas instituciones que evaden impuestos. Hemos ido nosotros a la fuente porque nos ha preocupado esto, porque claro, habría un desequilibrio entre el que produce y paga y entre el que produce y no paga, y eso es gravísimo para una
para una sociedad como la que tenemos nosotros. Y hemos hecho los análisis correspondientes. Hace muchos años había un grado de corrupción que el fiscalizador podía hacer eso. Pero este rato todos los cruces son electrónicos, todos los cruces son triangulados entre la banca, el seguro social, la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías. Entonces, lógicamente, la facturación, lo que uno consume el fin de semana y, como es obvio, emiten la factura, esa factura se registra inmediatamente en el SRI. Para el que está consumiendo es una baja, ¿no es cierto? Y para el que vendió, como tiene algo de renta, se registra en la renta. Entonces yo le considero que debe haber, indudablemente, porque hay gente que es científica para las evasiones, pero ahora es mucho más difícil. Obviamente que se debe ejercer más controles, y mientras más controles exista, mejor. Pero tenemos que tener una cosa, tampoco comparto yo, es la primera que no comparto con Aquiles, dice no hay política monetaria. Yo soy especialista monetarista, mi vida casi fue en el Banco Central, tuve más de 25 años en el Banco Central, llegué desde modesto oficinista hasta gerente de área, ¿no? Entonces, lógicamente, yo sí creo que existe política monetaria, que seamos dolarizados y que no creemos dinero primario, es decir, emisión de billetes, no quiere decir que no haya política, sino dónde está la tasa de interés, quién regula la tasa de interés, dónde está la política de crédito, etcétera. Es decir, hay política monetaria, pero la que no hay es la política de emisión. No podemos emitir títulos, no podemos emitir dólares, ¿no es cierto? Eso genera, los dólares generan por su propia naturaleza desde que somos país dolarizado. De ahí es que comenzamos con alrededor de 1.000 millones y ahora solo en depósitos tenemos alrededor de 26.000 millones de dólares en la banca privada, fuera de lo que se tienen las reservas y todo lo demás, ¿no? Entonces, lógicamente, ya, volviendo al tema IVA, debe ser profundamente analizado y nosotros hemos puesto como institución tanto al presidente de la República como a la Asamblea Nacional, que es la que, digamos, la que va a tomar la decisión definitiva, que tenga mucho cuidado porque la economía del Ecuador está en crisis y está delicada. Y una decisión de esas sería muy contraproducente para el desarrollo económico. Lo que requerimos, como decía aquí hace un momento, es inversión. La inversión va a generar empleo. Y lo que más requerimos aquí en el país, no en Quito, en el país, es empleo. Tenemos el 63% de desempleo. Apenas de 100 ecuatorianos, 37 son empleados o están en un empleo medio equitativo o regular. Los demás tienen serios problemas. A eso se suma la migración, ¿no? Que el mismo presidente de la República dice que son 500.000 venezolanos que han entrado y que siguen entrando 3.000 venezolanos día a día. Entonces, son problemas económicos, sociales y que además tenemos que ver con el país, ¿no? Obviamente eso representa salida de divisas del país, porque que nos cuesta 500 millones de dólares, dice el presidente, tal como lo hacíamos los mismos ecuatorianos cuando migrábamos a Estados Unidos o migrábamos a Europa. Y claro, trabajábamos allá, pero el dinero ingresaba a Ecuador. Es lo mismo que está sucediendo ahora, solamente que de forma contraria. Es decir, los venezolanos están aquí, pero el dinero está saliendo hacia Venezuela. Eso es inevitable. Yo quisiera que no le demos mucha fuerza a ese argumento, ¿sí? No en el sentido de que como sector tratamos de que no se explique las cosas alrededor de nacionalidades, sino porque no es además estadísticamente significativo. Esa tendencia... ¿No le llega a afectar a tal punto a la economía? La gente lo va a decir de manera arbitraria. El joven está diciendo que entonces el hecho de que toda una ola de personas que no son exactamente ecuatorianos estén aquí no afecta a nuestra economía. Afecta, existe un movimiento, existen cambios, pero no son tan distintos a muchas otras variables y factores que se están estableciendo. ¿Pero no considera usted que estando la economía en la fragilidad en la crisis en la cual, tal vez no crisis, fragilidad en la cual se encuentra, 500.000 de venezolanos, no cree que es una cantidad que debemos tomar en cuenta? Sin duda, que es considerable? Y que además tenemos que considerar seriamente todas las maneras informales en las que estamos ni siquiera contratando a ese 500.000 de venezolanos, y que va generando otras cifras que incluso pueden ser beneficiosas, pero beneficiosas a costa de un acto inhumano. Sin embargo, digamos, no quisiera darle mucho hilo al asunto porque es siempre delicado. Vuelvo a insistir, lo que importa es no argumentar desde el punto de vista de que una
una nacionalidad o un acto migratorio pueda o no afectar una economía que antes de eso ya tenía dificultades serias. Es decir, nuestros problemas estructurales económicos trascienden mucho más allá de una coyuntura determinada, en este caso el acto masivo de migración de venezolanos. No lo puedo dejar de decir, no es lo políticamente correcto, posiblemente no es lo que agrada a la gente, pero hay que decirlo en términos éticos. Entonces, yo quiero volver a insistir en esta noción. Lo del IVA no está aislado de una mirada estructural. Se citó el FMI y esto no hay que dejarlo pasar así ligerito, ¿no? Incluso el primer documento, de la misma manera que se daban las misas en latín para que la gente no sepa exactamente qué decía la misa, vino en inglés, y cuando nosotros revisamos en el foro la traducción al castellano no era exactamente la misma, ¿no? En este caso hablan de impuestos textualmente indirectos. Impuestos indirectos, hablan impuestos sí indirectos lo dice. en la versión sí, inglés, sí lo establece. Pero además también, si bien no fija un porcentaje, trasluce, es decir, visibiliza la intención del Fondo Monetario Internacional. Son muy hábiles en el fondo para expresar algunos formalismos que incluso nos seducen, ¿no? Se dice que la tendencia de recomendaciones del fondo tienen que ver con empujar al país para que pueda ahorrar. Ahora, la gran pregunta es: ¿ahorrar para qué? O sea, si ahorrar en términos de la concepción general que tenemos las madres, los padres de familia del ahorro para poder tener un patrimonio que salvaguarde el futuro en una versión ampliamente pensada, 10, 15, 20 años, que podamos tener estructuras sólidas en ese sentido, o ahorrar para pagar a nuestros acreedores. Y en este caso, la carta de intención del FMI está mucho más vinculada para el pago o el aseguramiento del recurso que se incorporaría, que no es tan alto, ¿no? La gente va a decir, el joven economista está loco porque dice que 4.000 millones de dólares para la economía del Ecuador no es alto. Sí, pero si los divides para los 2 años en las entregas trimestrales que están condicionadas y condicionadas al cumplimiento de los determinantes que están establecidos en las cartas, pues no son tan perceptibles como hubiéramos querido, ¿no? Se hizo el primer desembolso que no supera los 300 millones de dólares y no va a modificar nuestras condiciones económicas. Entonces, aquí hay algo delicado porque se va viendo, y no solo por eso, estamos hablando del IVA, pero también está en la carta un conjunto de exenciones tributarias. También. La gente va a decir, ¿qué son las exenciones tributarias? Son aquellos elementos, salud, educación, tecnología, en los cuales nosotros no pagamos IVA, por evidentemente algunos criterios que se explican o se pueden explicar más detalladamente. Está establecido con mucha claridad la modificación de las condiciones financieras, una liberalización financiera. A este momento, yo en esto he sido muy crítico durante varias ocasiones, nosotros vivimos un sistema bancario que es uno de los bastiones más duros de la economía especulativa de nuestro país, que no maneja tasas de interés que sean al menos comparables con las tasas promedio de nivel mundial, ¿no? Por eso después se explica cómo en algunos productos se disputa por libre comercio, pero cuando se habla de tasas de interés, proteccionismo y cuidado de nuestros mercados internos. Pero además de eso, en el Fondo Monetario Internacional se recomienda la liberalización financiera, es decir, hay una cuestión estructural respecto de los bancos. Se debe abrir la competencia justamente para que los ecuatorianos podamos tener mejores opciones. Con la tendencia de economía popular y solidaria, con la existencia de cooperativas, la suficiente competencia interna permitiría mejorar las condiciones de tasa de interés. Otras tendencias de la economía dicen que se abra absolutamente todo el proteccionismo de las tasas de interés y que se compite incluso con la banca internacional. Así es. Yo creo que la nueva corriente de economía que defendemos siempre busca el equilibrio, no las polarizaciones extremas. Pero vuelvo a poner en evidencia esto, ¿no? Es decir, lo del IVA parecería aislado, pero es en conjunto una de las medidas que van demostrando, van visibilizando, van abriendo la cortina de un conjunto de condiciones de ajuste que tienen que ver con préstamos de acreedores internacionales, en este caso el Fondo Monetario Internacional no ha de ser el único, irán apareciendo estructuralmente algunos, que van condicionando la política pública, la política económica de nuestro país. Y esto es lo peligroso, es decir, lo del IVA lanzado por el vicepresidente incluso pudo haber sido un exabrupto, como pudo haber sido una estrategia especulativa para ponernos a discutir de una cosa, mientras se están ajustando algunas otras piezas, porque es impensable, vuelvo a insistir, ahora mismo las condiciones políticas de la Asamblea no van a permitir un paso para esta alza y legalmente es imposible e inviable si no es a través de la Asamblea Nacional. Más adelante me podré referir también a algunas cosas que creo yo tienen que ver con la intencionalidad de esta especulación. Pero por el momento volver a insistir, lo del IVA no es un acto aislado, es un acto que forma parte de un conjunto de medidas que no responden a lo que deberíamos cuestionarnos como país. Si queremos 10, 15, 20 años más de una economía dependiente,
llamada subdesarrollada como se nos ha establecido, estructuralmente. Que se dependa de los tributos, que justamente que dependa de los tenga tributos que depender de los tributos. que tenga que depender de tributos que afectan al bolsillo de la gente más sencilla, más común. Y cuando digo más sencilla, más común, no me quedo en la gente trabajadora, me quedo en las clases medias, medias bajas e incluso en las microempresas, medianas empresas y una buena parte de las industrias. ¿Se puede en economía, porque muchas veces comparamos el porcentaje de IVA que tenemos aquí en Ecuador con el porcentaje de IVA que hay en otros países? Por ejemplo, en Uruguay el 22%, en Chile y Argentina Chile y Colombia el 19%, en Perú el 18%. Entonces, claro, alguno de los argumentos es, bueno, estamos realmente muy por debajo de muchos de los países de la región. ¿Se puede hacer este tipo de comparaciones en esto? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una composición de nuestro aparato productivo totalmente diferente. Aquí, por ser una economía dolarizada, solamente la mano de obra significa un 30%. Entonces, lógicamente, si en Colombia significa un 10, un 11%, en Perú un 8%, en Chile un 11%, pueden jugar con impuestos indirectos. El aparato productivo es muy delicado y aquí tenemos nosotros un serio problema por la composición estructural de los costos en la producción. Si decimos que es un 30%, dicho por el INE mismo, que es el costo que significa en una empresa el producto terminado, entonces lógicamente no podemos nosotros incrementar los costos a través de impuestos indirectos, como es el IVA, cosa que no sucede en los países que usted ha mencionado, en especial Perú, Colombia. Colombia acabó de subir hace creo que 6 meses del 16 al 18 o 19%. 19%. Al 19%. Inclusive se creía que iba a frenarse el ir a comprar los ecuatorianos, pero no fue mayor la afectación. Igual sigue siendo el contrabando el mismo, con mayor intensidad, el que viene de Ipiales a Quito y a las ciudades cercanas a la capital. Entonces, lógicamente, no es muy digamos, comparable. Definitivamente. Hay que ver la realidad de cada son uno políticas, de los países. ¿no? Políticas que se van dando de acuerdo a las realidades económicas. Nuestra realidad económica no es similar a la de Colombia, a la de Perú, a la de Chile. Tenemos una economía totalmente diferente. Nuestra economía no es productiva, nuestra economía es más comercial. Aquí se ha vivido tanto Quito, Guayaquil, Machala y la gran parte de ciudades, no de un aparato productivo floreciente, sino más bien del comercio. Y ahí es que nosotros tenemos una balanza comercial casi permanentemente deficitaria, a pesar de que somos vendedores de petróleo, pero más en las compras. Somos un país eminentemente importador. No tenemos nosotros, inclusive en nuestra producción, se abastece de ensamblaje, ¿no es cierto? En el caso de vehículos, gran parte de piezas para que son componentes de un auto que se ensamblan acá, son importadas. El componente nacional está en el 4 o 5%. Y por ejemplo, un IVA diferenciado para las importaciones, ¿podría darse? Claro, puede darse, ¿no? Pero ¿No sería una opción? Sí, puede darse, pero no es muy recomendable, porque todo lo que es diferenciado tiende a confundir. Más bien la política debería ser negociada. ¿Cómo va a afectarse si se sube? ¿Y cómo dejaría de afectar si se baja? Porque, claro, la mayor parte de economistas de este rato, inclusive los tradicionales, o como quieran llamarse, realmente ellos están de acuerdo en que no se sube el IVA, que más bien para que haya una inyección en la economía, que haya mayor desarrollo o que empiece a haber desarrollo, porque no lo dice ni Aquiles, ni lo digo yo, ni lo dice el colegio, ni ningún grupo de economistas, es una realidad. Organismos internacionales como el BID dice, no habrá crecimiento, el crecimiento es cero. El Fondo Monetario en estas últimas reuniones que ha manifestado igual que el BID, no es cero, es -5. Menos 0,5 el crecimiento, o sea, crecimiento negativo. ¿Qué significa para el país eso? No es que sale una estadística y un economista o un analista sale a decir, es delicado porque no tenemos desarrollo, y al no tener desarrollo, ¿quién viene a invertir en este país? ¿Qué cantidad de problemas que se tienen en el Ecuador?
como decía aquí, hay un grado de corrupción que realmente nos afecta y nos asusta. En el Ecuador tenemos que hacer una reingeniería a la educación, a la familia y obviamente buscar la parte socioeconómica, que venga una nueva generación y vea un Ecuador que puede producir, que puede desarrollarse. Este país es una maravilla. Lamentablemente, la cultura que tenemos de este rato, el ejemplo que han dado las autoridades que estuvieron en un momento determinado, donde dice que el que haya una coima es un negocio entre particulares. Entonces, qué barbaridad, eso dicho de una autoridad que es de primer orden. ¿En qué país estamos, no? Y eso es grave para la parte socioeconómica. Pero ahí yendo a la parte estructural del IVA, creemos nosotros que no es un impuesto que va a cambiar la faz del Ecuador en la parte económica, pero que sí puede estructuralmente mejorar si bajamos el IVA, porque va a haber mayor, digamos, crecimiento en la parte comercial. El Ecuador es un país ¿Usted sí está de acuerdo eminente. también entonces en que se baje el IVA? Por supuesto, creo que todos los... No creo que haya un solo economista que no esté en lo contrario. Yo sí conozco algunos que piensan A lo mejor. Totalmente contrario a lo que usted está diciendo, pero ¿cuántos puntos porcentuales usted considera? Bajar. Tendría que estar en el 10%, 2 puntos porcentuales. Lo mismo que dijo justamente el economista Hervas, de que retomemos otra vez el 10% del IVA que teníamos con anterioridad. $1.000 millones durante un año, ¿no? Es decir, esa sería la tendencia. Con relación a una de las preocupaciones que usted tenía, le quería hacer una pregunta, el tratar de evitar la evasión. En este caso, ¿qué sería recomendable? ¿Sancionar más o incentivar más? Bueno, por principio se entiende que el incentivo funciona mucho mejor en todas las expresiones de la vida, ¿no? Desde la crianza de los hijos hasta incluso la proyección o dirección de un Estado. Sin embargo, por supuesto, en un país que, como el nuestro, todavía lo que llamamos viveza criolla funciona a la vuelta de la esquina, y cuando digo la vuelta de la esquina, de las pequeñas y las grandes esquinas, sin lugar a dudas no podemos dejar de tener una estructura sólida y fuerte de normas, leyes y bastante rigurosas que permitan hacer un ejercicio de control. Es decir, es una combinación de ambas, ¿no? Puede ser contraproducente para el concepto del programa de blanco y negro, pero ya la vida no es tan blanco y negro. Es decir, ya la vida es más plural, ¿no? Es decir, se van encontrando tamices que no significan perder posiciones de principios, ¿no? Es decir, el blanco y negro funciona muy bien para defender posturas éticas respecto de la interpretación de la realidad. Pero en elementos tan complejos como la economía ecuatoriana o la economía latinoamericana, tenemos que ser lo suficientemente creativos para encontrar los puntos plurales en los cuales tenemos que combinar modelos híbridos, no hay de otra. La vieja disputa de lo público versus lo privado del siglo XX ya no es la disputa de ahora. Ahora inclusive hay una dimensión comunitaria que crece a velocidades crecientes. A velocidades aceleradas, perdón. Yo ponía de ejemplo hace un momento el rol de las cooperativas dentro del sistema financiero nacional versus el sistema financiero internacional. Hay un rol comunitario. Pongo como ejemplo dentro de la disputa de las grandes industrias o de los grandes bancos versus la estructura de los trabajadores, en medio se encuentran un conjunto de subvariedades y tipos de empresas, microempresas y demás. Entonces, en este sentido, lo mismo, ¿no? Entre coercionar o incentivar, hay que coercionar e incentivar según los casos. El catálogo entero de impuestos, hoy día hemos hablado solamente del IVA, solamente de la renta, pero hay un catálogo mucho más amplio, incluso se discutió alguna vez lo de los patrimonios, entre otras cosas, es mucho más amplio como para poder ir viendo los criterios de diversas índoles, criterios plurales. Justamente por eso nos llamamos incluso heterodoxos, ¿no? Heterodoxia viene de varias doxas, pluralidad de doxas. Entonces, por ahí va, pero vuelvo a insistir, ¿qué es lo que tenemos que discutir las y los ecuatorianos? Si es que focalizamos nuestra atención al consumo o focalizamos nuestra atención a la producción, a la creación del valor. La economía ecuatoriana, lo público, es decir, el Estado y las empresas, tienen que reconcentrar los pactos, los acuerdos, las estructuras hacia la producción del valor. Una sociedad que no mejora o toma decisiones alrededor del valor producido o el valor que se pretende producir es una sociedad que no tiene futuro, porque una sociedad que solamente sabe comprar, y coincido plenamente, esto lo sabe
todo el mundo, ¿no? Es decir, compramos mucho más de lo que producimos, consumimos mucho más de lo que fabricamos. Ese es un problema cultural. Y ese es un problema cultural, pero también puede cambiar. Y va a cambiar en el momento en el que ampliemos el abanico de alternativas, ¿no? Se suele utilizar aquí, podría ser un poco antagonista, si me permite, se suele utilizar el argumento de que nuestra única esperanza es la inversión extranjera. Esa es una de las formas de ingreso de capitales. ¿Y qué pasa con la inversión Pero no puede propia? ser la única. Así Exacto. es. Tiene que haber un incentivo permanente a la inversión local, a la reinversión productiva o al hecho de que mucha gente que no está produciendo y quisiera tenga condiciones para hacerlo en todos los niveles existentes de que esto pase. No es un proyecto inmediato. Es un proyecto que toma tiempo. Yo hoy día conversaba con Wilson, uno de los compañeros de trabajo, y su hija Camila, de que acaba de cumplir 8 años, pues en 20 va a tener 28 y quisiéramos que en 28 años Camila se vea retada, desafiada, no a los 28, durante todo este tiempo, a tener algo en lo cual pueda generar productividad para su país, aunque sea en pequeña escala. Esa pequeña escala, de la misma manera ese pequeño IVA se suma a los demás para la demanda agregada, puede permitirnos que la oferta agregada de todos nosotros deslocalice al país de ser un país dependiente estructuralmente hacia un país que empieza a florecer, que empieza a crear esa producción del valor en condiciones de que haya mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Me quiero quedar con eso, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos juntos. Ustedes no se vayan, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos y estamos ya en la etapa de conclusiones. ¿Cómo lograr la reactivación progresiva de la economía? Bueno, realmente nosotros de los estudios socioeconómicos que hemos tenido y que tenemos y que lo hacemos permanentemente con la colaboración de, digamos, economistas de mucha valía, de mucha experiencia, de otros que son investigadores, que están permanentemente revisando el rol del economista, revisando qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que se puede recomendar como colegio de economistas en la parte social, en la parte socioeconómica. Creemos nosotros que no necesariamente se debe incrementar impuestos para que haya desarrollo, ¿no es cierto? Deberíamos más bien hacer estudios de cómo pedir inversión, sea nacional o internacional. Hace un rato se mencionaba, decía que no solo se debe pedir inversión internacional, nosotros no escogemos entre que sea internacional o nacional, pero sí queremos inversión, porque lo que hasta este momento se está dando es un impulso a la economía a través del crédito. Estamos paulatinamente creciendo en la deuda. De los pocos días que tenemos acá, que vinieron los del BID y todo, y hubo la reunión de gobernadores y de ministros de economía de 45 países, realmente lo que se llega a conclusiones es de que el Ecuador está saliendo, pero a base de puro endeudamiento. Entonces, no siempre es bueno eso, aunque por la crisis, por la situación en que quedó el país después del gobierno anterior, se puede admitir que tengamos que hacer esto, pero se debe buscar mecanismos de inversión, tanto en el sector privado como en el sector público. Hay los primeros inicios, hay las primeras recomendaciones, las primeras acciones, pero no hay una alternativa, una política pública que diga vamos a hacer esto, vamos a invertir. Se habla mucho de la minería. ¿Será cierto o no será especulativo la minería? Veamos qué resultados tenemos, pero veamos también qué es lo que requiere el país, qué es lo que requiere socioeconómicamente este momento. ¿Será que es bueno incrementar impuestos? ¿Será que es bueno bajar impuestos? Nuestra recomendación, desde un punto de vista eminentemente técnico, no político, sino técnico y social, es no incrementar impuestos, sino más bien buscar alternativas de crecimiento económico, de inversión para generar empleo. Economista Herbas. Ratificar, digamos, la primera premisa, razón de este programa, se debe reducir el IVA, se tiene que bajarlo al 10%, se tiene que controlar el cumplimiento ¿Y el ético. hueco fiscal?
El hueco fiscal es algo que se controla. Mire, qué bueno que salió el tema, aunque ya no nos va a avanzar el programa. No nos da tiempo el ya. El déficit fiscal es una vieja muletilla que se utiliza. No hay un solo país dentro de la gama de los que llamamos desarrollados que no tenga déficit fiscal. Más bien, incluso el superávit fiscal puede ser una señal de enfermedad de la economía también. Cuidado, pensamos que los países más desarrollados pasan permanentemente en superávit. La mayoría pasan en déficit. Claro que déficits controlados. Ahora, lo que yo siempre digo, los déficits se controlan de diversas maneras y nosotros lastimosamente siempre tendemos como países de la región latinoamericana a controlarlos a través del ajuste. Entonces, ¿cómo recuperar esta pregunta que nos hacía? Yo creería que hay que hacer un pequeño cataloguito muy pequeño, muy sucinto, ¿no? Por motivos del tiempo. Lo primero, evidentemente, no aumentando impuestos, reduciéndolo en el caso del IVA, logrando que se pague los impuestos directos que tienen que ver con la movilidad de la productividad. Segundo, me parece a mí que es clave que el sector económicamente productivo de este país, los pequeños, medianos y grandes industriales, salgan de la orientación ideológica de siempre, que se piense que hay que apretar a los trabajadores para que en ese aprieto no corramos el riesgo de inestabilizar la renta de ese año o la rentabilidad de ese año de la empresa. No es así. Mientras usted aprieta, los otros colegas también lo hacen y por lo tanto el producto suyo no van a poder comprar los otros trabajadores. Es una cosa de simple lógica y sin dérisis argumentativa. Entonces, por lo tanto, la flexibilidad laboral lo que hace es apagar el incendio durante menos de un año, pero nos lleva a la enfermedad, el problema grave al segundo, al tercero, al quinto año y nuestra economía se sigue manteniendo estructuralmente dependiente. Tercero, que me parece clave, esto no va a alcanzarse a desarrollar. ¿Hay que tener menos pipones en el Estado? Por supuesto, a nadie nos gustan los pipones, que se vayan los que no están haciendo algo en concreto por el beneficio del servicio público. Sin duda, pero eso no significa que haya que desinvertir públicamente. Es decir, la inversión pública tiene que ser constante. Uno pone recursos a fluir, aparentemente en los gobiernos provinciales, parroquiales, hasta las menos, y esos recursos van y se compra, pongamos un ejemplo, hago la inversión pública para un camino, ese camino compra adoquines, el adoquín tiene mano de obra, además de la mano de obra se compra en la tienda para el pan con cola de los que están en el adoquinamiento. El ejemplo puede ser terrible, pero fluye la economía, se mueve en las versiones más imperceptibles. Entonces no podemos ir depreciando la idea de que la inversión pública tiene que reducir. Eso tiene que ser constante y tiene que subir. Eso no tiene que ver con no adelgazar el Estado. Esa es una idea que muy hábilmente en la política mezclan a veces, ¿no? Que inversión pública es lo mismo que la cantidad de burócratas que tenemos. No es lo mismo. Entonces la inversión pública tiene que ser constante. Posiblemente se necesite otro programa para analizar solamente ese factor o muchos otros, pero que es importantísimo y que justamente tiene que formar parte de insistir la en reforma. Esta noción, ¿no? Creo yo que tenemos una responsabilidad inmensa frente a nuestro país, que es pensar en el futuro para tomar decisiones en el presente que puedan ir sosteniendo esa otra mirada de la economía. Si solamente cambiamos de un país petrolero a un país minero, vamos a seguir siendo neocoloniales y dependientes. Requerimos creer realmente en nuestras manos que pueden producir valor, pero evidentemente no solas, sino un gran pacto social de productividad que pueda poner en el centro otra vez del concepto eso, la producción del valor. Bueno, y con esto finalizamos, nos quedamos un poco cortos de tiempo, llegamos al final de Blanco y Negro esta noche. Quiero agradecer a nuestros invitados por habernos acompañado y a ustedes, amigos televidentes, por también acompañarnos durante esta hora de programa. La reforma tributaria es esencial para el destino económico del país, un sistema tributario progresivo y eficiente que de forma integral impulse el crecimiento, la generación de empleos, que fortalezca el sector privado y que no asfixie a los sectores productivos. Esto acompañado, lo que estábamos diciendo hace un momento, de la racionalización del gasto público, puede darle una oportunidad de crecimiento al país. Esperemos que el gobierno analice las mejores opciones para aumentar la recaudación, logrando reducir la brecha fiscal, pero sin que constituya esto un castigo a los hogares ecuatorianos. Gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana en Blanco y Negro.